Hola, buenas tardes y sean bienvenidos. ¿Alguna vez se ha cuestionado que en la actualidad el fin último sea una eficiencia y productividad máxima? Mientras descansamos, somos nosotros quienes consumimos lo producido por alguien más. En el transcurso de este trabajo se explicará la crítica hacia la razón instrumental, hecha por 3 autores de la Escuela de Frankfurt. Esta misma es conocida por sus fuertes críticas hacia el capitalismo y unos tintes marxistas, lo que nos brinda una perspectiva peculiar sobre la razón, entendimiento, razón instrumental y distintos conceptos, los cuales le dan forma a la sociedad actual, a pesar de que este pensamiento surge en la época moderna. Para poder comprender y entrar de lleno en la crítica, primero se debe analizar el contexto histórico e ideológico. Historia de la filosofía. La filosofía la dividen en periodos de tiempo. Las divisiones son: antigua, medieval, moderna The Industrial Revolution, the birth of modern day life. Without it, the world would be quite a bit different than how we know it today. contemporánea. Debido al tema que abordaremos, nos concentraremos específicamente en la época moderna y un poco de los antecedentes en la época medieval. Esta época se caracteriza de un modelo teocéntrico, lo que significa que Dios estaba en el centro de todo, como razón y fin último de todo. Este pensamiento derivó en la Inquisición, caza de brujas y, en resumen, un fanatismo extremo. Si ponen atención en las fechas de estas épocas, notamos que hay un espacio vacío. Este espacio vacío, que corresponde al siglo XVI, corresponde al surgimiento del humanismo 3, 2, 1. y el Renacimiento en Florencia, Italia. 3, 2, 1. Siendo uno de los más grandes cambios de paradigma de la historia. Debido que si antes el fin último era Dios, ahora pasa a ser el hombre. Una vez estas ideas se asentaron más, es cuando llegamos al pensamiento que nos ataña al tema de razón instrumental, concepto que significa el uso de la razón como herramienta con un fin productivo u objetivo para llegar a lo que se le llama un paraíso terrenal. En síntesis, el conocimiento. Theodor W. Adorno fue uno de los grandes filósofos alemanes en conocimientos sobre filosofía, sociología e incluso musicología. Se incorporó en el Instituto para la Investigación Social alemán. El ascenso del partido nazi y la creación del régimen nacionalsocialista hizo que la institución fuera eventualmente desmantelada. El gobierno retiró a Adorno de sus estudios y viendo peligrar su vida, acabó abandonando el país. En 1941 se traslada a California para continuar en colaboración con otro de los miembros del instituto, Max Horkheimer, redactando Dialéctica de la Ilustración, fragmentos filosóficos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Theodor vuelve a su país en 1949 junto con Horkheimer, asumiendo el cargo de director del Instituto de Investigación Social restablecido en Frankfurt, para luego fundar la Escuela de Frankfurt de la Teoría Crítica. En su obra, Dialéctica de la Ilustración, Adorno ofrece un análisis de la sociedad moderna de masas, cómo se comporta el hombre contemporáneo, envilecido por la industria cultural de su tiempo y firme creyente al mito de la racionalidad científica, donde sus orígenes en la Ilustración. Poco antes de su muerte, Adorno terminó su teoría estética, aunque le quedaba una revisión que hacer. En ella reafirmó la urgencia del arte en sí mismo para el nexo entre la crítica y la utopía. El arte solo se puede justificar como recuerdo de los sufrimientos que se han ido acumulando a lo largo de la historia, los cuales exigen rescatar esa vida ofendida, haciendo que sea el arte una especie de acto de reparación del agravio personal. Hizo crítica de la sociología positivista en Sociológica en 1956, en colaboración con Horkheimer. Para Adorno, el positivismo había perdido de vista la realidad social, perdiendo el enfoque sobre las necesidades primarias de la existencia. Adorno destaca la necesidad de aplicar el método dialéctico al conocimiento de la sociedad contemporánea. Fue un crítico agudo de la razón instrumental, un concepto central en la obra y en la teoría crítica que desarrolló con Horkheimer, en la que tratan la razón instrumental como referencia hacia un uso instrumental y calculador de la razón, donde todo, incluyendo el conocimiento, la cultura y la tecnología, se convierten en un medio para un fin utilitario. Aquí hay algunas críticas clave de Adorno a la razón instrumental.
Adorno argumenta que la razón instrumental conduce a la alienación y esta a la deshumanización, ya que reduce todo a meros objetos de uso y consumo. En este contexto, las experiencias y las relaciones humanas se ven amenazadas, ya que todo se evalúa en términos de eficiencia y utilidad. La razón instrumental, según Adorno, tiende a homogeneizar a la cultura. Las expresiones culturales, la música y el arte se vuelven estandarizadas, comercializadas para hacer demandas masivas, perdiendo así su autenticidad y capacidad de expresar la singularidad humana. Esa modernidad que ha creado tantas maravillas y que nosotros valoramos es una triunfal calamidad. La victoria es de una desgracia enorme que alcanza el mundo entero. Los hombres sufrían violencia en contra de su dignidad en países mayormente capitalistas, que provocan el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, desde Auschwitz hasta las bombas nucleares, provocadas por el exceso de la razón, contrario a la idea común de la irracionalidad humana. Como un mini resumen de su vida, Max Horkheimer es un alemán que hizo su doctorado en filosofía y psicología, dando clases en la Universidad de Frankfurt. Este autor sufrió una estancia en prisión, marcando su vida. Fue arrestado por la Gestapo, pasando 6 meses en prisión, siendo testigo del terror nazi. Durante su estancia se desarrolló su forma de pensar, dialéctica negativa. Solo abordaremos su crítica a la razón instrumental. Sus ideas principales son las siguientes. La razón instrumental es una forma de racionalidad que se centra en los medios para alcanzar un fin, sin considerar los fines en sí mismos. La razón instrumental surgió en la modernidad, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La razón instrumental se ha convertido en la forma dominante de racionalidad en la sociedad moderna. Para explicar dichas ideas hay que explicar la modernidad y la sociedad moderna, donde las cosas han cambiado debido a la ilustración, y nos encontramos en un contexto de guerra entre potencias. La nueva ciencia se basa en la obtención del conocimiento obtenido a partir de la observación. Esto comparado con el medievo resulta muy distante, ya que la aspiración intelectual se reducía en ese momento en el sentido moral y la finalidad existencial de la vida. Mientras que los hombres de la modernidad se empezaron a cuestionar cosas intramundanas. Como resultado, el hombre empezó a buscar una uniformidad y regularidad en la naturaleza, con el objetivo único de dominación y explotación, todo con un afán de lucro y una mentalidad mercantilista que lleva a una idea del crecimiento y progreso. Sin embargo, estas ideas son llevadas por la minoría de la población, específicamente por la sociedad burguesa, lo que deroga la posibilidad de progreso de toda la población, dando como resultado una sociedad donde la población es igual a la razón, un instrumento cuyo único fin es producir, y cuando se descansa, el único fin es consumir. En resumen, en la realidad moderna e incluso contemporánea, el único objetivo común que persigue la sociedad es con fines de confort, explotando todos los recursos naturales y dominando la propia naturaleza y a los seres vivos, convirtiendo a estos últimos en objetos de manipulación, usándolos como objetos y medios para producir y consumir, perdiendo en su camino todo valor ético, formando así que la razón sea apegada a la ideología maquiavélica, dando como resultado una sociedad cruel, donde los sujetos individuales valen menos que lo que producen. Herbert Marcuse, el renombrado filósofo y sociólogo germano-estadounidense, nacido el 19 de julio de 1898 en Berlín, Alemania, ha dejado una profunda huella en la reflexión crítica sobre la sociedad y la razón. Nos examina detalladamente sus ideas, destacando su crítica aguda a la organización irracional de la sociedad, la cual, según él, está arraigada en la totalidad de la vida organizada bajo el criterio restringido de la razón instrumental, abogando por un distanciamiento del sentido común y el mundo satisfecho de los hechos. La sociedad, desde su perspectiva, se encuentra irracionalmente estructurada, siendo la razón instrumental el fundamento que ha dado forma a todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la ciencia instrumentalizada. Es imperativo explorar más a fondo algunos conceptos clave para comprender la filosofía de Marcuse, la distinción entre Vernunft y Verstand, que separa el sentido común de la razón. En esencial, para su análisis, la racionalidad instrumental se identifica con las operaciones del entendimiento y el sentido común, guiando el desarrollo filosófico, científico y tecnológico bajo las premisas de la Ilustración. En este concepto, el mundo se concibe como un orden racional referido a la razón, capaz de revelar las leyes internas que lo gobiernan. No obstante, la aplicación de estos principios ilustrados ha llevado a una aporía donde la realización de una razón emancipadora ha resultado en una sociedad oprimida. La noción de progreso ascendente se ha visto desafiada y la supuesta liberación del individuo ha dado paso a la dominación en el ámbito laboral. La sociedad se ve atrapada en una contradicción entre los principios ilustrados y la experiencia cotidiana, donde la promesa de emancipación se desvanece frente a la persistente opresión. La crítica de Marcuse destaca la urgencia de repensar la relación entre razón, sociedad y emancipación,
en un contexto donde la realidad material desafía las expectativas ilustradas. Luego de esta explicación de la razón instrumental, podemos concluir que la razón hace referencia al continuo análisis de las acciones humanas, que hace a los individuos altamente conscientes de su realidad, cosa que benefició a muchos al inicio, pero que luego del paso del tiempo empezó a eliminar las cualidades que hacen al hombre ser un hombre, como lo son la moral, la ética y la cultura, que llevaron a estos teóricos a criticarla, con el fin de proponer un equilibrio entre la razón y sus excepciones, poniéndonos a reflexionar sobre el real concepto del ser humano y sus aspectos que van más allá de la funcionalidad, más allá del capitalismo y más allá de un objeto.